Hebreos capítulo 9. Sí, amén. Amén, aleluya. Vamos a ver, hermanos, este día un tema muy profundo y a la vez, hermano, muy amplio, ¿verdad? Sí, amén. Que considero que se puede generalizar para entender, hermanos, por qué hay un Antiguo Testamento y por qué hay un Nuevo Testamento. Amén. Sí, amén. ¿Verdad? Porque eso, hermano, es el propósito de las enseñanzas, poder aprender. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Ya vimos las dispensaciones, hermanos, vimos esa enseñanza muy bonita, gloria a Dios. Y hemos visto otros temas y este tema no será la excepción, va a ser muy bonito, porque Dios así lo quiere. Hebreos capítulo 9, vamos a leer el versículo 1. Cuando usted lo tenga, se pone de pie. Los que puedan, hermanos, los que no, ahí sentaditos, no se preocupen. Hebreos capítulo 9 y versículo 1. Dice la palabra del Señor tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, amén. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ¿el qué, iglesia? Ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. O sea, el santuario terrenal, el tabernáculo, estaba dispuesto así. En la parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro porque contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto en la primera parte. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, ¿cuántas veces, iglesia? Una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Gloria al Señor. Puede sentarse, amados hermanos. Amén. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Gloria a Dios. Ese es el tema de esta noche, hermanos. Amén. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Amén. Vamos, hermanos, a tratar de responder algunas preguntas que la gente comúnmente se hace acerca de este tema, ¿verdad? Y para ello, hermanos, quiero sentar las bases de la enseñanza. Sobre algo importante, hermano, y es esto, fíjese bien. La Biblia, hermanos, está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. El Antiguo Testamento, amados hermanos, prácticamente la base del Antiguo Testamento es el pacto antiguo. Y el pacto, amados hermanos, antiguo comenzó, amada iglesia, con un solo hombre. ¿Y este hombre cómo se llamaba, iglesia amada? Se llamaba Abraham. Haré de ti una gran nación, le dijo el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Haré de ti una gran nación, le dijo. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por eso el que ha maldecido a Israel le ha ido mal y se ha muerto los meses después.
Porque de Dios nadie se puede burlar y nadie puede salir librado si maldice a Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? A Abraham se le promete, hermanos, que Dios haría de él una gran nación. Y Abraham tiene un hijo. ¿Y cuál es el nombre de ese hijo, hermanos? Isaac, ¿verdad? Isaac. Y Isaac, hermano, tiene 2 hijos, ¿verdad? El primogénito, amados hermanos, fue Esaú. Y el otro, ¿cómo se llamaba, hermanos? Jacob. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la Biblia habla, hermanos, que, oiga bien esto, Esaú despreció los beneficios de la primogenitura porque, ¿qué quería, hermanos? Un platito de lentejas. ¿Cuántos alaban al Señor? Un platito de lentejas. Y Jacob vino, hermanos, y prácticamente él, con astucia, amados hermanos, se logró hacer de las bendiciones de ese pacto. Y Jacob luchó con un ángel, dice la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Jacob en esa noche, amados hermanos, se le cambió el nombre porque el ángel le dijo cómo se llamaría nuevamente. ¿Y cómo se llamaba, amados hermanos? Jacob. Y después se llamaba Israel. ¿Cuántos alaban a Cristo? Israel. Y de Israel nacieron, hermanos, oiga bien esto, 12 hijos y una hija. Y de esos 12 hijos y una hija nació la nación de Israel. Cuando la nación de Israel, hermanos, sale de Egipto, sale, vamos hermanos, con el propósito de servir a Dios en el desierto. Porque Dios los iba a hacer caminar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en ese camino, de ese, amados hermanos, caminar, el Señor allá, amados hermanos, en el monte, Dios le entrega a Moisés, ¿el qué, iglesia? Las tablas de la ley. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no solo las tablas, sino la visión sobre todas las ordenanzas. Todas las ordenanzas, los estatutos, amado hermano, que el pueblo de Israel tenía que cumplir para que el pueblo fuese llamado el pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Eso es una realidad. Y ahí vemos, hermano, cómo el pacto comenzó con un hombre y ahora está en una nación. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermanos amados, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo entra en validez un testamento? ¿Cómo entra en validez un testamento? Porque un testamento es inválido hasta cierto punto. ¿Cómo? Cuando muere él. El que hizo el testamento. Gracias, hermano. Cuando muere el que hizo el testamento, ahí el testamento, hermano, entra en validez. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea que si usted un día se muere y hace un testamento, hermanos, mientras usted esté vivo, ese testamento no vale. Tiene que morir usted para que ese testamento entre en vigencia. Amén. Y en el testamento usted pone, para fulana le dejo la casa de la playa, imagínense. Para fulano le dejo el carrito, ¿verdad? El 4x4 Hilux. Para mengano le dejo la casa ahí en Nazaret que tengo, gloria a Dios. Y para Sulanita, ¿verdad? Ahí le dejo los terrenos que están allá por Opico. Imagínense qué bonito, gloria a Dios. Porque un testamento eso tiene, hermanos. El testamento tiene, oiga bien esto, las palabras de la voluntad de la persona cuando ésta muera. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, amén. Amén. En el caso, hermanos, del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, hermanos, el pacto, hermanos, tenía validez cuando una, oiga bien esto, criatura moría. Y usted puede decir, pero hermano, ¿cómo es eso? Pues muy fácil, hermano. Fíjese bien, antes que Jesús muriera por nosotros, ¿cómo cree que hacía la gente para confesar sus pecados? Mataban un animalito.
lo ofrecían en sacrificio. ¿Y quiénes eran los encargados, hermano, de, oiga bien esto, llevar a cabo el protocolo del sacrificio? Eran los sacerdotes. ¿De qué tribu, hermanos? De la tribu de Leví. Porque a la tribu de Leví no se le entregaron tierras. A la tribu de Leví, la herencia de la tribu de Leví fue, amados hermanos, servir al Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo, iglesia? Aleluya. Y, amados hermanos, los levitas solo iban a tener asentamientos en diversas ciudades alrededor, amados hermanos, de este, amados hermanos, lugar, el tabernáculo de reunión. Entonces los sacerdotes recibían la ofrenda para darla al Señor en holocausto para perdón de pecados. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo vengo y me peleo con alguien, me discuto, lo insulto de una forma tan horrible, pero horrible, que, amados hermanos, pues obviamente después me doy cuenta de que yo he caído en un pecado. Entonces, si viviéramos en el tiempo antes de Jesús y yo fuera israelita, porque ojo, el pacto, hermanos, no era para los gentiles, era solo para la nación de Israel. ¿Cuántos alaban a Cristo? Solo para los israelitas. Entonces vengo yo y digo, qué terrible, he pecado contra Dios, insulté a mi hermano, lo humillé y le hice tanto, así que no. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a ofrecer un holocausto. Y yo llevaba ahí la víctima y la entregaba en el tabernáculo y le decía, mire, he pecado contra Dios, pueden ofrecer este cordero para que Dios me pueda perdonar. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Y venían los sacerdotes, hermano, y en el protocolo de sacrificio ellos degollaban a la víctima, al animalito, rociaban la sangre, prácticamente, hermanos, quemaban la carne, y eso lo ofrecían en sacrificio. ¿Para quién, iglesia? Para el Señor. Díganlo conmigo, para el Señor. Y entonces, cuando yo ya ofrecía a esa víctima, entonces mis pecados estaban perdonados. Porque la Biblia dice, hermano, ¿qué dice la palabra? El alma que pecare, ¿cómo dice, iglesia? Entonces, si yo pecaba, ¿qué tenía que pasar, hermanos? Tenía que morir. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el Señor, como es misericordioso, ¿qué era lo que hacía? Que Él, amados hermanos, estableció ordenanzas para que el ser humano ofreciera ¿el qué? Holocaustos para perdón de pecados, sacrificios. Y así, amados hermanos, todos los días. Ahora, póngase a pensar algo, hermano. ¿Y si todos los días le fallaba a Dios un israelita? ¿Cuántos días tenía que ofrecer sacrificios? Prácticamente todos los días. O aquel que de algo vivían, ¿verdad? Lo que decía él, no, hasta que me acumulen por 7 días. ¿Cuántos alaban al Señor? Imagínense. Entonces, hermano, oiga bien esto. Todos esos sacrificios los traían a este lugar que acabamos de leer. Al tabernáculo. Ahora bien, oiga bien esto, y leámoslo otra vez, hermano. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Terrenal. Ojo, porque esta palabra es importante. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Donde se ofrecían, amados hermanos, los holocaustos diarios. Los holocaustos, amados hermanos, de las personas que pecaban. Los holocaustos, hermanos, personales. En la primera parte, llamada el lugar santo. Pero dice la Biblia, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar, ¿cómo dice, iglesia? Santísimo. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes,
en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿el qué, iglesia? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Imagínense, estaba la vara de Aarón que floreció, dice la Biblia. Y no crea que estaba marchita, hermano. Estaba florecida. Y ahí estaba el que también, el maná. Imagínense. ¿Y qué más estaba ahí, hermano? Las tablas. Las tablas del pacto. Las copias de las tablas del pacto. Porque las originales Moisés las quebró. Amén. Moisés las quebró porque encontró al pueblo en depravación mientras él bajaba del monte. Y ahí estaban esas tablas. Eso es lo que había en el lugar santísimo. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede hablar en detalle. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque mire, hermano, hablar de esto es irnos a Levítico para ver cómo se construyó todo eso. Es irnos a Éxodo también, a analizar. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes. ¿Cómo se llamaba la primera parte del tabernáculo, hermanos? El lugar santo. El lugar santo. En el lugar santo entraban los sacerdotes continuamente, o sea, todos los días, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, esta sí se llama el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, o sea, el jefe de los sacerdotes, una vez al año, no sin sangre, o sea, con sacrificio, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia, ¿cómo dice, iglesia? Del pueblo. Ahora vamos captando un poco, hermanos. El tabernáculo estaba compuesto por dos lugares importantes. Bueno, eran tres. También está el patio del lugar, ¿verdad? El patio del tabernáculo. Pero en este caso la Biblia hace énfasis en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y ambos están divididos por un velo, ¿verdad? Y en el lugar santo se ofrecían sacrificios continuamente. Pero en el lugar santísimo se ofrecía una vez al año y solamente el sumo sacerdote. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Amén. Amén. Ahora, fíjense bien, hermanos. ¿Cuál es el propósito del pacto? ¿Cuál es el propósito del pacto? Perseverar la salvación y la buena relación con Dios. Ese es el propósito de los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Perseverar en la salvación y la buena relación con Dios. Pero ¿cómo puede ser, hermano? Claro, es muy fácil, hermano. Por medio de la obediencia a la ley y al sistema de sacrificios. Porque ¿cómo se salvaba la gente antes, hermanos? Por medio de la obediencia, hermanos, y por medio del sistema de la obediencia a la ley y el ¿qué, hermanos? A los sacrificios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? O sea que la gente tenía que andar pendiente, hermanos, para ofrecer su sacrificio para perdón de pecados. Imagínense. O sea, hermanos, que imagínense usted, por ejemplo, se pegó una ultrajada con alguien, amados hermanos, y pecó y vio a la mujer de su prójimo, y la hermana también miró por ahí lo que no debía. Y amados hermanos, oiga bien esto, viene y tenía que andar, tengo que presentar sacrificio. ¿Y por qué? Así es pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, amén. Es pecado, pero eso era solo para quién, hermano? Para la nación de Israel. Los gentiles, hermano, ni arte ni parte. Ellos no podían. No podían venir y decir, no, yo también soy israelita. No venía de los lomos de Abraham. Y los israelitas en eso, hermano, fueron muy celosos porque ellos siempre llevaron, hermano, un registro de qué tribu venían ellos. ¿De qué tribu? La tribu de Judá, Simeón, Dan, Josué, perdón.
Y así, hermano. Llevaban un registro, hermano, ya sabían de qué tribu venían ellos. Ahora, fíjense bien, hermano, los tres propósitos principales del antiguo pacto. Tres propósitos principales del antiguo pacto. Propósito número 1, fíjense bien. Gracias. El propósito número 1 del pacto, hermano, es que le enseñaban al pueblo la gravedad del pecado. Y la única forma de reconciliarse con Dios era por medio del derramamiento de, ¿cómo dice, iglesia? De sangre. Era la única forma. Nadie se podía presentar delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Y el Señor venía y decía, sí, hijo, te perdono. No, no podía. Tenía que entregar un sacrificio, un cordero, una víctima. Para que la víctima muriera en lugar de ¿qué, iglesia? De él. Hermano, ¿y eso dónde está? Hermano, si usted gusta, lo guarda y lo lee. Está en Levítico capítulo 16. Ahí en Levítico capítulo 16, hermano. Ahí está el tema, amados hermanos, de el ofrecimiento de los sacrificios por el pecado. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Oigan bien esto, hermano. El propósito, enseñar al pueblo la gravedad del pecado. Ese es el propósito del pacto antiguo, del Antiguo Testamento. Ahora, encontramos hoy en estos días, hermano, gente loca que dice, es que el Antiguo Testamento no vale, porque eso era para Israel. ¿Y usted qué piensa, hermano? ¿Cree usted que eso es válido? Eso no es válido. Eso no es válido. Y si nosotros queremos hablar de lo que en realidad no aplica para la iglesia, hermano, fácil, lo único prácticamente que no aplica para la iglesia en estos tiempos, hermano, es, amados hermanos, el protocolo de los sacrificios. Y el tema, amados hermanos, el séptimo día como día de descanso. Es en lo único en el cual, amados hermanos, la iglesia, amados hermanos, no debería participar. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo avala. Porque esto, amado hermano, era algo exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? ¿Y por qué no es válido el tema de los sacrificios ahora para la iglesia? Porque la iglesia como tal, o sea, el pueblo elegido por Dios, hermanos, ahora nosotros creemos de que ya hubo un máximo sacrificio en el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya hubo un máximo sacrificio. Y ese máximo sacrificio tiene un nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora, hermanos? Él fue el que dio ese máximo sacrificio. Entonces, como eso ya pasó, y como ya se hizo el máximo sacrificio, la iglesia ya no puede creer, amados hermanos, o ya no puede practicar los sacrificios que menciona, amados hermanos, allá en Levítico 16. Porque esa fue una ordenanza para el pueblo de Israel en su momento. Pero eso ya caducó. Ahora, hay pueblo israelita, hermanos, muchos, de que ellos dicen, Jesús no es el Mesías, Él fue un profeta. Y no creen en el Señor. Y ellos están pensando en volver, amados hermanos, a reanudar el culto a Dios con la ley de los sacrificios. Ya tienen las vacas, ya tienen los corderos, ya tienen todo listo para el holocausto, ya tienen los materiales para levantar el templo. ¿Cuál es el problema, hermanos? De que donde se tiene que levantar el templo, ahorita está la mezquita de Omar. Entonces Israel no puede levantar el templo. ¿Por qué? Porque eso sería un caos completo si llegaran a tocar la mezquita de Omar. Tienen que derribar esa mezquita. Y, amados hermanos, el Medio Oriente completo no va a permitir que eso pase. Pero va a pasar. ¿Y cuándo va a pasar, hermanos? En el tiempo de la tribulación. ¿Y quién va a lograr esa gran hazaña, hermanos? El anticristo. El anticristo les va a entregar esa porción de tierra al pueblo de Israel.
y ahí se los va a echar a la bolsa. Y el pueblo de Israel va a alabar al anticristo y van a decir, este es el Mesías. Porque él ha venido a resolver un problema de años, que es el tercer templo. Y hermanos, Israel va a construir el templo, el tercer templo, y lo van a construir en semanas, porque ya está todo listo. Y cuando ya lo construyan y empiecen a ofrecer sacrificios a Dios, dicen ellos, entonces dice la Biblia que va a entrar la abominación desoladora al lugar santo. Y se va a destapar y ahí va a decir, adórenme a mí porque yo soy Dios. Y ahí Israel se va a dar cuenta de que no es Dios. Y ahí entonces van a comenzar a creer en Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ese es un tema escatológico, ¿no? Imagínense. Hablar de eso es llegar a más noche. Pero ¿qué le quiero decir, hermano? Esto que estamos leyendo acá es importante porque el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, da, amados hermanos, las bases de las enseñanzas de lo que Dios piensa, de lo que Dios quiere con el ser humano. Amén, iglesia. Amén. De lo que Dios quiere. De lo que Dios quiere. Por eso, hermano, yo no creo cuando la gente dice, no, es que el Nuevo Testamento no es válido. ¿Cómo que no es válido? Los preceptos que hay ahí, hermano, nos sirven para entender a Dios. Amén, iglesia. Amén. Los preceptos que hay ahí nos sirven para entender a Dios. Lo que hay en el Antiguo Testamento nos sirve para entender el Nuevo Testamento. El antiguo pacto, hermano, era un pacto, amados hermanos, oye bien esto, que se cerraba bajo maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, maldito el que no cumpliere la ley de Dios. O sea, encerrado bajo maldición a la gente. Porque yo le pregunto, hermano, en el tiempo antiguo, del antiguo pacto, ¿habría alguien que podía cumplir la ley perfectamente? No. Entonces todos estaban bajo maldición. Pero vino alguien, hermano, que vino a cumplir la ley. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Vino alguien que vino a cumplir la ley y no la cumplió, amados hermanos, a lo chueco. La cumplió perfectamente cuando Él vino, amados hermanos, a vivir a este mundo. Gloria a Dios. Su nombre es Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Jesús vino a cumplir la ley. Amén. Él vino a cumplir la ley. Segundo propósito principal del antiguo pacto. Oiga bien esto. El segundo propósito es que el número uno era que le enseñaba al pueblo la gravedad del pecado, así como nos lo enseña a nosotros hoy. Y el segundo propósito es que proporcionaba un camino para que Israel llegara a Dios por la fe, la obediencia y el amor. El antiguo pacto proporcionaba un camino, dígalo conmigo, un camino. ¿Cuál era el camino? Para que Israel, amados hermanos, para lo que un israelita podía ser a salvo antes de Cristo. Ese camino, ¿cuál era? Era la ley. Amén. El sistema de sacrificios, la ley. Ese era el camino. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero ahora, ¿cuál es el camino de la iglesia para ser salvo, hermanos? Jesucristo. Sí, amén. Jesús dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Aleluya. Entonces vemos, hermanos, que drásticamente el Señor ahora ya no dice, la salvación es por la ley. No, ahora la salvación es por la gracia. Amén. Amén. Por la gracia. O sea que es más fácil, hermano. No, hermano. No es más fácil. Es más complejo todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Si alguien cometía adulterio en el tiempo de la ley, pero nunca se daban cuenta y nadie se dio cuenta al final.
esa persona pasaba desapercibida. Y a pesar que Dios lo sabía, pero como nadie se había dado cuenta, y venía la persona y salía bien librada. Y como decía, por la ley, entonces voy a ofrecer el sacrificio por esta camita al aire que me pegué. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Y venía el sinvergüenza y ofrecía el sacrificio. Señor, recibe este corderito que muere en mi lugar por el adulterio que cometí. Y lo ofrecía. Y entonces venía la gente y decía, bueno, ya lo ofrecí, ahora borrón y cuenta nueva, a buscar otra vez al hermano. Y a seguir pecando. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Hermano, usted piensa de que Dios eso no lo sabía. Dios lo sabía. Dios lo sabía. El camino para que Israel llegara a Dios por la fe era la ley. Aleluya. Era la ley. Ahora, ¿cuál es el detalle en el Nuevo Testamento, hermano? En el periodo de la gracia. Que si ahora la persona comete adulterio, pues la Biblia la amplía más y dice la palabra del Señor. Si un hombre ve a una mujer y la deseó en su corazón, ¿qué dice la Biblia, hermano? Imagínese, ni la ha tocado. Pero ya la vio. Ya la vio y se queda. Se va a doblar el cuello. Con todo lado de Cristo. Imagínense. Entonces la Biblia dice, el que hizo tal cosa ya adulteró con ella. Amén, aleluya. O sea, hermano, que en la ley, ¿verdad? Salía bien librado y al final, pues, si no se daban cuenta, le ofrecía el sacrificio. Pero en la gracia no. En la gracia, si tú no siquiera lo pensaste, ya adulteraste con ella y eso ya Dios lo sabe. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí, amén. Entonces, hermano, es complejo eso. No es algo que la gente diga, voy a salir. No, hermano. Tú vienes aquí, hermano, y te sientas, ¿verdad? Nos sentamos como que nada hemos hecho. Pero Dios sabe lo que hicimos. Sí, amén. Amén. Dígale de la paz. Dios sabe lo que has hecho. Mire, gente que no se habla. Dios sabe lo que has hecho. Sí, amén. Aleluya. Dios lo sabe, hermano. Aunque apague la luz, aunque le ponga contraseñas al teléfono, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Aleluya. A mí me da risa la gente, hermano, que como esconde los teléfonos, ¿no he fijado? Si ese se va a morir si él le pierde el teléfono. Pero un hermano tiene que ser correcto. Aleluya. Tiene que ser correcto. A veces nos han pedido pan en la casa y mire, voy a dejar pan y yo salgo y ahí dejo el teléfono encendido. ¿Por qué? Porque uno no ve nada. Está tranquilo, ahí deja. Ahí está encendido y sin contraseña. Bueno, con contraseña porque lo sabe mi esposa. Y hasta mi niña sabe la contraseña. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque uno no debe nada. Amén, aleluya. Pero el que la debe, hermano, no sale del baño, ¿verdad? Gloria a Dios, cuántos alaban a Cristo. Y Dios eso lo sabe. Así es. Amén, aleluya. En el periodo de la gracia, hermano, el Señor está, amados hermanos, más involucrado que nunca con la iglesia por medio de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Lo sabe todo. Cuántos alaban al Señor. Bendito sea Dios. Isaías 55, hermano, se lo voy a leer rapidito. 55. Dice la Biblia, oiga bien esto. 1:3, del 1 al 3, Isaías 55, del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino. ¿Y cómo dice, iglesia? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd
y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. ¿Cuál era el propósito del pacto? Que las personas se acercaran. Amén, aleluya. Gloria al Señor. El propósito de la ley, ¿cuál fue ese, hermano? Que las personas se acercaran a Dios. Pero mire, hermano, Israel hizo cosas tan graves. Graves, hermano. Una de las cosas más graves que yo he leído en la Biblia y que me han... Y un día vamos a predicar de eso, hermano. Es cuando dice la Biblia que Josías toma el trono y reina. Y manda a reparar el templo. Y entre las ruinas encuentran el libro de la ley. Imagínense. Es como que usted entre la basura encontrara la Biblia. ¿Cómo la ve, hermano? Ah, pues entre la basura, entre las ruinas, encontraron el libro de la ley. Y lo leyeron delante del rey Josías. Y rasgó sus vestidos. Y fue a consultar con un profeta. Porque Josías reconoció que había fallado delante de Dios. Imagínense. Si en Israel se hicieron cosas increíbles y todavía se hacen. Propósito número 3, amados hermanos, del pacto. El pacto, hermanos, señalaba, del pacto antiguo, señalaba o prefiguraba el perfecto sacrificio de Cristo para los pecados de la raza humana. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Fíjense bien los 3 propósitos del pacto antiguo. El número 1, le enseñaban al pueblo la gravedad del pecado y cómo podían ser perdonados los pecados por medio de la ley de sacrificio. Número 2, proporcionaban un camino para que Israel llegara a Dios. Ese era el propósito del pacto. Y el número 3, que es el más importante, es señalaba o prefiguraba el perfecto sacrificio ¿de quién, iglesia? De Cristo. Primera de Pedro, mire, fíjese, búsquelo conmigo, hermano. Allá al final, busque Apocalipsis, hermano, y de Apocalipsis se va para atrás. Mire, qué bonito le quedó. Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 1 y el versículo 18. 1:18. Amén, aleluya. Dice la Biblia: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Y cómo dice, iglesia? Sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y la esperanza sean en Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo, iglesia? Amén, aleluya. Mire qué bonito esto, hermano. Ahí está la bendición de Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dice que el Señor era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sin mancha y sin contaminación. Ahora, fíjense bien, hermano. Hebreos capítulo 9. Vaya conmigo, Hebreos. Atrasito de él, hermano. No se preocupe. No se vaya a ir al inicio de la Biblia. Hebreos capítulo 9. Y el versículo 11. Aleluya. Miren lo que dice la Biblia. Ya tenemos, hermanos, presentes lo que significa el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. ¿Para qué sirvió? ¿Qué se hacía ahí? Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Sí, amén. Pero la Biblia dice en el versículo 9, versículo 11, perdón. Pero ya estando presente, ¿quién, iglesia? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Por qué dice así, hermanos? Le voy a explicar por qué dice así. Pues resulta, hermanos, que el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés allá en el monte era un tabernáculo, hermanos, que iban a hacer el pueblo de Israel para ofrecer sacrificio en este mundo. Pero ese tabernáculo, hermano, en realidad era la copia del verdadero tabernáculo que está ¿dónde, iglesia? En los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso aquí la Biblia dice, oigan bien esto, allá dice, fíjense bien lo que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no de este mundo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos alaban a Cristo, iglesia? ¿Y cuándo pasó esto? Cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjense lo que dice el versículo 3, hermanos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, o sea, lo que hacían las personas, hermano, aquí vengo a ofrecer este sacrificio para que me perdonen de mis pecados, y las personas eran perdonadas. Versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Amén, aleluya. Hermanos, la sangre de los machos cabríos, de los cabritos, todo eso, hermano, cubría. Y la persona era perdonada, pero pues sí. Pero ahora, hermano, el sacrificio del Señor, la sangre de Cristo, esa es otra cosa. Eso, hermano, abarcó a todos. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Porque si usted peca ahora, hermano, no viene como un becerrito, no. Usted viene y le dice al Señor, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, perdóname, Dios mío, en el nombre de Jesús, tu precioso Hijo amado. Amén. Eso es lo que hacemos. Amén, iglesia. Ahora, hermano, tengo que decir esto porque es una verdad. Yo pienso, hermano, que la iglesia se ha aprovechado de esa bondad del Señor en estos días. Gloria a Dios. Se ha aprovechado. Amén, aleluya. Se van al mundo, ¿verdad? A ser unos mundanos de primer nivel. Y de ahí vienen a la iglesia y dicen que el Señor me va a perdonar. Gloria a Dios. Y como estamos en la gracia. Bendito sea Dios. Y eso, hermano, esto está mal. Amén, aleluya. Porque entonces entramos en el mismo problema que tuvo Israel. Que ellos pecaban y ¿qué hacían? Voy a ofrecer un corderito para que el Señor me perdone. Y de ahí se iban otra vez a pecar y de ahí volvían y decían, ofrezcamos un corderito otra vez. Y eso, hermano, no es así. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, aleluya. Ahora, dice bien que la sangre de Cristo, hermano, tiene ese poder para perdonarnos. ¿A cuánto, iglesia? A todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Versículo 15, Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, aleluya. ¿Cuál es la característica del nuevo pacto, hermano? Que aquí entramos todos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén, aleluya. Aquí entramos todos. Todo aquel que crea en el Señor
entra. Todo aquel que crea. No importa si es griego, si es romano, si es salvadoreño, si es, amado hermano, brasileño, si esta persona cree en el Señor, entra. Diga conmigo, entra en la salvación. Gloria a Dios. Ya no es necesario, hermano, solo ser israelita, porque antes la salvación era para Israel nada más. Pero la Biblia dice, a los suyos vino, pero a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay un pueblo que ha creído en el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Aquí hay un pueblo que le ha creído a Dios. Aquí hay un pueblo lavado con la sangre del Cordero. Amén. Amén, iglesia. Ahora, hermano, ¿por qué la sangre de Cristo tiene ese poder? Porque, hermanos, Jesús es el Hijo de ¿quién, iglesia? De Dios. Sí, amén. Es el Hijo de Dios. O sea que su sangre es una sangre santa. Es una sangre pura, poderosa, divina, celestial. Sí, amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. ¿Y por qué dice eso, hermano? Mire, búsquelo, pero ya no lo vamos a leer porque ya nos alcanzó el tiempo. Pero en Lucas 1:30 al 35, hermano, ahí usted puede encontrar por qué decimos eso. ¿Y sabe por qué decimos eso, hermano? Porque fíjese bien, se lo voy a explicar rapidito. Desde Adán hasta estos días, la sangre del ser humano está, amados hermanos, prácticamente manchada por el pecado. Y prueba de ello es que el ser humano está muriendo día con día. Porque la paga del pecado es muerte. Pero entonces vino el Señor, hermano, y fíjese bien, hermanos, ¿usted cree que el sacrificio hubiera sido válido si una persona común y corriente se entrega por amor a todos? ¿Por qué? Porque su sangre estaba manchada con el pecado original. Pero Jesús no tenía pecado. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Verdad? Jesús no tenía pecado, Él era santo, el Cordero sin mancha, dice Primera de Pedro, ahí donde leí. Entonces por eso el Señor, amados hermanos, el ángel se le aparece a María y le dice, bendita seas entre las mujeres, porque tú vas a concebir, pero María le dice, pero yo soy virgen, yo nunca he conocido varón. Pero el ángel le dice, no, eso no, tú vas a concebir directamente del Espíritu Santo. O sea que el ADN no era de un humano terrenal. La semilla, amados hermanos, para María no era de un humano común y corriente, no. Esa semilla venía desde arriba. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahí, hermanos, en esa semillita nació, creció, se formó y se desarrolló. ¿Quién, hermano? El Hijo de Dios, Jesucristo. Alabado sea su nombre. Emmanuel, dice la Biblia. Dios poderoso. Nace el niño, pero nace con una sangre limpia, sin mancha y sin contaminación. Y crece y crece y llega a los 30 años y a los 30 años se revela, comienza su ministerio y ahí por los 33 años Él muere. Amén, iglesia. ¿Y el Señor qué es, hermano? Él es el, amados hermanos, mediador de un nuevo pacto. Y terminamos con esto, hermano, fíjese bien. Hebreos capítulo 9 y versículo 24, hermano, fíjese bien. Dice la Biblia, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, el santuario terrenal. Acuérdese de aquella palabra que le dije. Sino que ¿a dónde entró? Dice la Biblia, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? Y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez
y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? ¿A dónde entró el Señor a ofrecer su sacrificio? En el cielo mismo. Amén, aleluya. En el cielo mismo. ¿No cree que la iglesia deberíamos de estar agradecidos? Amén, aleluya. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Dígalo conmigo, una sola vez. No Aleluya. entiendo por qué ofrecen al Señor un montón de veces. Si aquí dice que una sola vez fue. Una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperamos al Señor en esta hora, iglesia? A los que le esperan. El nuevo pacto o el Nuevo Testamento entró en vigencia ¿cuándo, iglesia? Cuando el Señor Jesucristo murió. ¿Cuántos alaban? Amén, aleluya. Cuando Él muere, entra en vigencia. Porque Él prometió vida, pero para prometer vida, Él tenía que morir. Amén, aleluya. Y Él muere. Pero hermano, ¿cuál es la gran ventaja de la iglesia? Que Él murió, pero ahora está resucitado. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Los dioses de este mundo son muertos. Son de plata, son de oro, son de yeso, de piedra, y ahí los andan cargando, gloria a Dios. Pero el Dios que adora la iglesia evangélica en El Salvador, hermano, es un Dios que está en el corazón y que está en el cielo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora, hermano? Es un Dios que puede, amados hermanos, resolver la vida del ser humano. Es un Dios, hermano, que Él se manifiesta a aquellos que esperan en Él. Amén. El antiguo pacto, amados hermanos, fue la prefigura para mostrarnos el camino al Señor Jesucristo. El nuevo pacto, amados hermanos, el autor principal fue nuestro Señor Jesucristo. Lo ejecuta, muere, resucita, y por medio de eso comienza el periodo de la gracia. Y en el periodo de la gracia, hermano, prácticamente cualquiera puede ser salvo si reconoce al Señor como su Salvador personal. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y sigamos adelante. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendito y alabado sea tu nombre. Fortalecido seas por siempre, Señor. Gracias, Padre bendito, en esta hora. Hermanos, si hubiese alguien que quisiera reconciliarse con Dios, venga, Cristo le ama. Él le quiere bendecir y Él le quiere salvar. Él quiere bendecir su vida. Venga, Cristo le ama. Venga, hermano, Jesús le está llamando. Si hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, hoy es la noche en que tú puedes venir y reconciliarte con Dios. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quisiera venir a los pies de Cristo? Cristo le ama. Él le quiere bendecir. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos permites estar acá. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Démosle un